Imagínate esto. Alguien le dice a un adolescente en casa en un tono completamente neutral, o sea, súper tranquilo. La cena está lista. Ajá. Es una simple declaración de hechos, ¿no? Pero la respuesta es este suspiro exasperado, una mirada fulminante que parece interpretar la frase como un ataque directo a su libertad personal. Y ¡boom!, una puerta que se cierra de golpe. Tal cual, la clásica puerta cerrada. Exacto. Y de repente, pues una simple invitación a comer se ha transformado en un incidente diplomático internacional. Creo que cualquiera que haya interactuado con un adolescente conoce esta dinámica perfectamente. Totalmente. Existe esta ilusión de que, bueno, al usar las mismas palabras, ambos lados de la conversación están hablando el mismo idioma. Y el choque ocurre precisamente porque ese idioma compartido es un espejismo completo. Un espejismo. Sí, o sea, el adulto opera desde una expectativa de lógica lineal. Digamos, yo emito un mensaje, el receptor lo decodifica y me responde de forma proporcional. Claro, lo normal. Pero en el universo adolescente, ese mensaje original pasa por un filtro biológico y emocional que es tan pero tan denso que la frase «la cena está lista» puede traducirse en su cabeza como «eres un perezoso que nunca hace nada a tiempo». ¡Wow! Es la definición absoluta de un cortocircuito comunicacional. Exactamente. Las reglas cambian sin previo aviso y pues la frustración se dispara por las nubes. Por eso el objetivo de esta inmersión profunda de hoy es decodificar la mecánica detrás de este fenómeno. Que es súper necesario. Sí, queremos entender por qué hablar con un joven a menudo se siente literalmente como hablar con una pared de ladrillos. Y más importante aún, cómo transformar esa dinámica. Así es. Para esto vamos a diseccionar un material sumamente práctico. Es la guía Comunicación Asertiva con Adolescentes, escrita por Janet Beltrán. Una gran autora. Sí, ella es educadora e investigadora especializada en inteligencia emocional y desarrollo humano. Así que bueno, vamos a desempacar esto. Me encanta. Y para entender la solución, primero hay que desarmar el problema desde su raíz biológica, ¿verdad? Exacto. A ver, explícame eso de la raíz biológica. Pues antes de siquiera pensar en qué palabras usar, es imperativo entender qué está pasando físicamente dentro de la cabeza de un adolescente. ¿Ok? La guía de Beltrán destruye un mito muy arraigado. Esa actitud que los adultos interpretan como rebeldía sin sentido. O como un desafío calculado a la autoridad, ¿no? Exacto, eso mismo. En realidad, es un efecto secundario de un cerebro que está literal en plena obra de construcción. Eso es una distinción crucial, fíjate, porque el instinto del adulto frente al portazo siempre es pensar, me está haciendo esto a propósito para manipularme. O para faltarme al respeto. Tal cual. Pero la neurociencia que plantea el texto dice algo muy, muy diferente. Lo fascinante aquí es que la biología explica el caos. O sea, durante la adolescencia, el sistema límbico está hiperactivo. ¿Qué es la parte de las emociones, cierto? Ajá, es la parte encargada de procesar las emociones y buscar recompensas. Entonces siente todo al máximo volumen. Como tener el estéreo en el nivel 100 todo el día. Exacto. Sin embargo, la corteza prefrontal, que es el área responsable de la lógica, de la planificación a largo plazo y sobre todo la regulación de impulsos. Esa es la clave, la regulación de impulsos. Esa es la última zona del cerebro en madurar. De hecho, a veces no termina de desarrollarse hasta mediados de los 20 y tantos años. Me hace pensar en una analogía bastante gráfica para quienes nos escuchan. A ver, cuéntame. Es como si el cerebro adolescente fuera, digamos, un auto deportivo de altísima gama recién salido de la línea de ensamblaje. Ok, me gustó por dónde vas. Tiene un motor potentísimo, que serían todas estas hormonas, estas emociones intensas y la necesidad feroz de identidad. Acelera de 0 a 100 en un segundo ante el más mínimo estímulo. Sí. Pero el detalle, y aquí está el problema, es que los frenos, ese sistema de regulación prefrontal del que hablabas, todavía están en la fábrica esperando ser instalados. Es una analogía perfecta. Y el problema con ese auto deportivo es que el adulto que lo observa asume que ya tiene los frenos instalados. Claro, porque se ven como adultos. Exactamente. Simplemente porque el adolescente ya tiene la altura, el cuerpo y el vocabulario de un adulto. Y entonces les exigimos demasiado. Pues sí. Al exigirles una respuesta mesurada y racional frente a un conflicto, se les está pidiendo que utilicen un equipo neurológico al que todavía, biológicamente, no tienen acceso completo. ¡Qué fuerte! Y a esto hay que sumarle que la validación social en esta etapa, no es un simple deseo de encajar. ¿Ah, no? No,
El cerebro lo procesa como una necesidad de supervivencia, literal. Un comentario crítico sobre su ropa o sus amigos no es una simple opinión para ellos. Es una amenaza a su estatus en la tribu. Tal cual, una amenaza vital. Bueno, entonces, si tenemos claro que estamos lidiando con esta maquinaria de alta potencia y poca regulación, resulta casi irónico ver cómo los adultos actuamos, ¿no? ¿En qué sentido? Pues que nosotros, quienes supuestamente ya tenemos la corteza prefrontal completamente desarrollada, elegimos métodos de comunicación que van directo a estrellarse contra ese auto deportivo. Tienes toda la razón. Y la guía de Beltrán confronta directamente esos errores estructurales que cometen los adultos. Sí, vi que clasifica la comunicación en 3 estilos fundamentales. Así es, y observar los 2 primeros se explica por qué se generan tantos incendios en casa. El pasivo y el agresivo. Ajá. El estilo pasivo ocurre cuando el adulto, generalmente por miedo al conflicto o por puro agotamiento, pues evita intervenir. Como que tira la toalla. Sí, calla, cede y prioriza mantener una falsa paz superficial. Pero el adolescente debe interpretar eso súper mal. Lo interpreta como desinterés absoluto o abandono. ¡Wow! Y en el otro extremo del espectro está el estilo agresivo, que parece ser, no sé, el botón de pánico por defecto cuando la paciencia se agota. Sí, el estilo agresivo es básicamente la imposición por la fuerza. Gritos, ultimátums, culpabilidad. Lo clásico. Pero neurológicamente, fíjate, cuando un adulto grita, activa la amígdala del adolescente. Que es su centro de alarmas. Exacto. El cerebro del joven entra instantáneamente en modo de lucha, huida o parálisis. O sea, se bloquea. Completamente. En ese estado, el aprendizaje y la comprensión son biológicamente imposibles. La información no llega a la corteza prefrontal. Se queda bloqueada en el puro instinto de supervivencia. Así es. El texto detalla una lista de tácticas fallidas que nacen de esta desesperación. Los sermones interminables, por ejemplo. Uf, los sermones. Esa creencia de que si hablo durante 45 minutos seguidos, el mensaje de alguna manera, por arte de magia, va a penetrar mejor. Es un error gravísimo. La capacidad de atención sostenida bajo estrés es mínima. Me imagino. Un sermón largo solo garantiza que el adolescente se desconecte mentalmente al minuto 2. Sí, solo asintiendo mecánicamente para que el monólogo termine de una vez. Tal cual. También se menciona la costumbre tóxica de las comparaciones, ¿no? El clásico, mira a tu primo, él sí saca buenas notas y no contesta mal. Que es súper destructivo para la autoestima. Sí, pero quiero detener la marcha aquí un segundo, porque hay un error específico en la lista de Beltrán que genera mucho ruido. A ver, ¿cuál? El de minimizar emociones. Frases como, no es para tanto, estás haciendo un drama por nada o, ya se te pasará. Ajá. Y aquí quiero hacer un poco de abogado del diablo frente al texto, la verdad. Adelante, te escucho. ¿No es acaso esa minimización un mecanismo de defensa puramente humano del adulto? ¿Cómo así? O sea, a veces, quien cría o educa está tan abrumado por el peso del mundo real, las hipotecas, el estrés laboral, los problemas de salud. Que no da más. Exacto. Simplemente no tiene el ancho de banda emocional para procesar que el supuesto fin del mundo del adolescente es que alguien no le dio me gusta a su foto en redes. Claro. Minimizar es, en el fondo, una forma de decir, por favor, apaga este incendio rápido que no tengo agua para apagarlo. Es un punto súper válido. Y la premisa es completamente cierta desde la experiencia del adulto. El agotamiento crónico es muy, muy real. Sí. El problema no es la intención del adulto de buscar alivio. El problema es el efecto devastador que esa estrategia tiene en la mecánica de la relación. Ok, explícame eso. Cuando se le dice a un sistema límbico hiperactivo, esto que sientes no importa, el cerebro adolescente no se calma, no piensa. Ah, tienes razón, es trivial. ¿Qué hace entonces? Hace exactamente lo contrario. Escala. O sea, se intensifica para obligar al otro a ver el fuego. Exactamente. El adolescente siente que su dolor, que en su realidad interna es masivo e innegable, está siendo ignorado por completo. Y eso rompe la confianza. De manera muy profunda, sí. La guía subraya que la asertividad, que es el tercer y único estilo efectivo de comunicación, no exige que el adulto comparta o apruebe el motivo de la angustia. Ah, eso es clave. No hay que estar de acuerdo. No, para nada. Lo único que requiere es validar que la emoción existe.
Apagar el incendio tirándole una pesada manta de invalidación solo asegura que el fuego siga ardiendo por debajo de la superficie. Y va destruyendo los cimientos de la comunicación a futuro. Precisamente. Entonces, a ver si entiendo. Si los sermones de 1 hora son ruido blanco, si los gritos activan el instinto de huida, y si minimizar sus problemas solo alimenta el fuego, Ajá. surge la gran pregunta pragmática. ¿Cuál es el manual de instrucciones? Buena pregunta. Porque si hay un adolescente gritando en la sala o encerrado en su cuarto ignorando todo, ¿cómo se mantiene la autoridad operativa sin destruir la conexión? Bueno, el núcleo de la propuesta de Beltrán pasa directo de la teoría a la táctica pura aquí. Me interesa. El primer movimiento estratégico, antes de emitir cualquier directriz, es la escucha activa. Escucha activa. Suena un poco a cliché, ¿no? Sí, por eso es vital despojar este término de su aura de cliché. Escuchar activamente no significa hacer silencio esperando tu turno para responder y ¡pum!, lanzar la gran lección moral. Entonces, ¿qué es? Es una postura física y mental. Implica contacto visual, una corporalidad abierta y, sobre todo, suspender el juicio. Y el texto ofrece una alternativa que parece, no sé, casi magia negra comunicacional. ¿Sí? Frente a un desborde emocional por algo aparentemente menor. Exacto. En lugar de soltar «estás exagerando», el adulto asertivo implementa una simple frase. «Entiendo que esto te hace sentir muy molesto. Cuéntame más». Esa es la frase de oro. Esa directriz de «cuéntame más» me parece un cambio de paradigma radical, ¿la verdad? Es que desarma el mecanismo de defensa instantáneamente. Al decir cuéntame más, el adulto abandona la posición de adversario. Se pone del mismo lado de la trinchera. Exacto. Se coloca al lado del adolescente frente al problema. Le envía una señal neurológica de seguridad que dice, soy un sujeto digno de ser escuchado. No un problema defectuoso que necesita ser reparado ya mismo. Eso mismo. Y una vez que el nivel de amenaza baja, es cuando realmente se pueden establecer las reglas y los límites. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la guía de Beltrán propone una fórmula de 4 pasos para establecer límites. Sí, y es brillante. Al leerla detenidamente, tiene el nivel de estructura de una técnica de negociación de rehenes del FBI. Es muy metódica. Es analítica, es fría en el buen sentido, y está diseñada para no detonar trampas emocionales. Claro, porque lidiar con un individuo altamente reactivo requiere una precisión quirúrgica, literal. Totalmente. Los límites son innegociables, el cerebro adolescente los necesita para sentirse seguro en un mundo caótico, pero el secreto está en la entrega del límite. A ver, hagamos el ejercicio para ver la anatomía de esto. Imaginemos la situación clásica. Dale. El adolescente llega 2 horas tarde a casa sin avisar. Clásico. El instinto agresivo diría, eres un irresponsable, siempre pensando solo en ti, estás castigado 1 mes. Y eso garantiza una guerra mundial en la sala. Segurísimo. Pero la fórmula de 4 pasos lo transforma. Paso 1. Describir el hecho sin juzgar. Cuando llegas tarde sin avisar. Ajá. Paso 2. Expresar la emoción del adulto. Me preocupo mucho. Muy bien. Paso 3. Establecer el límite claro. Necesito que me avises si vas a retrasarte. Y el paso 4. Ofrecer el beneficio. Así ambos estamos tranquilos. Analizar por qué funciona esta secuencia revela toda la ciencia detrás de la asertividad. Sí, porque el paso 1 es un hecho irrefutable. Llegaste tarde sin avisar. Exacto. Al eliminar adjetivos como irresponsable o desconsiderado, se separa la acción de la identidad del joven. Porque si ataca su identidad, se va a defender a muerte. Claro, pero si describes un hecho temporal, hay espacio para que corrija el error sin sentirse atacado. Y el paso 2 modifica toda la jerarquía de la discusión. Fíjate. Lo de me preocupo. Sí, al decir me preocupo en lugar de proyectar ira o indignación, el adulto asume la responsabilidad de su propia emoción. O sea, se muestra vulnerable. Es muy difícil seguir peleando contra alguien que simplemente te está diciendo que tuvo miedo por tu seguridad. Tal cual. Modifica el mapa de poder por completo. No es tú me haces enojar, es esto es lo que sucede en mí ante esta situación. Y el paso 3 elimina la ambigüedad, ¿no? Necesito que me avises es una instrucción súper directa que no requiere interpretación. Y el cierre, el beneficio mutuo de así ambos estamos tranquilos, convierte la regla en un acuerdo de convivencia.
Ya no se siente como un castigo impuesto desde arriba. Exacto. Elimina la verticalidad dictatorial y la reemplaza por una estructura mucho más colaborativa. Todo esto suena fenomenal, o sea, es un diseño de comunicación exquisito, pero seamos brutalmente honestos frente a la realidad de convivir bajo el mismo techo. A ver, dime. Incluso teniendo esta fórmula de 4 pasos impresa y enmarcada en la sala, los conflictos van a estallar. Ah, sin duda. Es un imperativo biológico que choquen. La tensión va a escalar en algún momento. Es que el conflicto no es una señal de que el sistema ha fallado, para nada. Es una característica inevitable del desarrollo. ¿Ok? La clave no es evitar el conflicto, sino cómo manejar la radiación de ese choque sin contaminar la relación a largo plazo. ¿Y cuál es la regla de oro para eso? La regla que establece el texto para la desescalada es totalmente contraria al instinto humano. Básicamente, no resolver el problema en caliente. Pero la urgencia por tener la última palabra es fortísima. Lo sé. Queremos arreglar la situación y dictar sentencia en el mismo maldito segundo en que ocurre la falta. Y te digo, es el peor momento posible. ¿Por qué? Cuando la ira domina, el cuerpo está inundado de cortisol y adrenalina. La hormona del estrés. Sí, y la corteza prefrontal de ambos lados, adulto y adolescente, está esencialmente apagada. Wow. Intentar razonar en ese estado es como, no sé, intentar enseñar cálculo durante un terremoto categoría 8. Imposible, claro. Hay que establecer una pausa obligatoria. Retirarse, dejar que los motores químicos se enfrieren y retomar la conversación cuando la biología permita el razonamiento lógico. Esto se vuelve vital cuando la guía aborda lo que podríamos llamar los temas radioactivos, ¿eh? Ah, los temas difíciles. Sí. El uso obsesivo del celular, la exploración de la sexualidad o ese grupito de amigos que el adulto considera una pésima influencia. Son verdaderos campos minados. Totalmente. La directriz central de Beltrán para estos temas es que el adulto debe abandonar la fantasía del control absoluto. Eso le va a doler a muchos escuchar. Seguro, pero es que el objetivo debe ser orientar con apertura, proveer información y dejar que el adolescente procese. Porque si el enfoque es la censura rígida, Y el control milimétrico sobre con quién hablan o qué ven en la pantalla, el resultado automático va a ser la clandestinidad, ¿verdad? exactamente. El adolescente no dejará de hacer lo que le prohíben, simplemente se volverá un experto en ocultarlo. ¡Qué peligro! Sí, por eso el adulto debe posicionarse como un consultor de confianza al que puedan acudir cuando cometan errores, no como un policía buscando motivos para arrestarlos. Y hablando de cometer errores, hay un concepto en la sección de manejo de conflictos que rompe completamente con el paradigma tradicional. ¿Cuál de todos? El texto sostiene firmemente que decir «me equivoqué» educa tanto o más que hacer las cosas bien. Ah, sí, es fundamental. Pero muchos adultos sienten un pánico visceral ante la idea de admitir una falla frente a un adolescente. Porque existe esta creencia heredada de que la autoridad se basa en la infalibilidad. Exacto. La lógica del ego dicta, si le pido perdón por haberle gritado injustamente, me verá como alguien débil, perderé mi estatus y nunca más me hará caso. Si conectamos esto con el panorama general, es una de las falacias más destructivas en la dinámica adulto-adolescente. Sí. Sí, mantener la ilusión de perfección requiere una cantidad de energía enorme. Y además es inútil porque los adolescentes tienen un detector de hipocresía extremadamente afinado. Saben perfectamente cuándo el adulto ha perdido el control o ha sido injusto. Y negarlo solo les confirma que el adulto no es de fiar. Fíjate que el texto plantea que la verdadera vulnerabilidad construye una autoridad inquebrantable. Y tiene todo el sentido si lo piensas. A ver, Si el adulto jamás admite una falla, si su palabra es ley divina incluso cuando es evidentemente irracional, ¿cómo se le puede exigir a un cerebro en desarrollo que tenga la madurez para asumir sus propios errores? es imposible. No puedes exigir lo que no modelas. Claro. Reconocer un error propio, decir, por ejemplo, ayer perdí la paciencia y te levanté la voz. No debía hacerlo y me disculpo. Eso desactiva cualquier lucha de poder. Les muestra cómo se ve la responsabilidad en el mundo real. Les modela en tiempo real que equivocarse es una condición inevitable de ser humano, pero que la responsabilidad de reparar el daño es una obligación absoluta. Y esa lección de humildad estructural, te aseguro, se graba en su memoria mucho más profundamente que cualquier castigo punitivo. Absolutamente. Lo cual encaja a la perfección con la tesis final que presenta la guía. Que el adulto no es solo un emisor de reglas, es un espejo constante. Exacto. El principio rector es la coherencia.
Los adolescentes aprenden a través de la observación de las dinámicas de poder a su alrededor. O sea, un discurso súper articulado sobre el valor del respeto mutuo se desintegra en 5 segundos si ese mismo adulto resuelve sus problemas gritándole a su pareja. O insultando a otro conductor en el tráfico, o maltratando a alguien en un restaurante. Tal cual. Si el objetivo es que el adolescente dialogue sin agredir, el adulto tiene que ser el modelo de esa contención. Y para que esto no se quede flotando en el mundo de las buenas intenciones, el material de Beltrán aterriza en el pragmatismo puro con un par de ejercicios muy buenos. Sí, vi eso. Aunque suenen un poco extraños al principio, tienen un impacto casi clínico. Como lo del diario emocional. Ponerla en el papel. Es invitar al joven a registrar qué sintió y qué detonó esa emoción. Pero el truco es que el adulto también debería hacerlo, ¿no? Sí, normalizando que todos, sin importar la edad, lidiamos con mareas emocionales que son difíciles de navegar. Hay otro ejercicio altamente efectivo, aunque genere cierta resistencia inicial, que es el juego de roles o roleplay. Ah, ese es buenísimo. O sea, sentarse a simular una discusión, literalmente decir, vamos a practicar cómo me vas a decir que reprobaste una materia sin que ambos perdamos la cabeza. Exactamente. Es crear un entorno seguro de simulación neuronal. Me gusta eso de simulación neuronal. Es que permite ensayar las respuestas, escuchar el tono de voz y ajustar las palabras antes de que el problema real inunde el sistema de adrenalina. Y finalmente está la herramienta de contención táctica más simple, pero quizás la más difícil de ejecutar. La pausa consciente. La famosa pausa. Respirar profundo 3 veces antes de contestar un ataque verbal. Suena fácil, ¿verdad? Suena a consejo de taza de té de hierbas, la verdad. Pero cuando tienes a un adolescente lanzando dardos verbales diseñados específicamente para presionar tus inseguridades, ¡uf! Requiere una disciplina casi olímpica no devolver el golpe en la misma fracción de segundo. Totalmente. Pero es que la pausa consciente no es un acto de relajación mística, es una maniobra biológica pura y dura. Regresamos a la biología. ¿Sí? Esos 3 segundos de respiración profunda le dan tiempo a la corteza prefrontal del adulto para reactivarse e interceptar la respuesta agresiva de su propia amígdala. Es la ventana de oportunidad. Es el espacio exacto donde se elige usar la fórmula de 4 pasos en lugar del grito instintivo. Claro. Y esto trae a la mesa la realidad de todo este proceso. La comunicación asertiva con una mente adolescente en ebullición no es un truco de magia que arregla todo en 24 horas. No es una pastilla mágica. Es un trabajo de reprogramación profunda, de ensayo y error continuo. Pero la guía promete que la inversión de esa energía rinde frutos invaluables. No solo se forman adultos jóvenes con mayor inteligencia emocional, sino que quien cría termina dominando su propio mundo interno. Es un crecimiento mutuo. Entonces, ¿qué significa todo esto que hemos analizado hoy? Bueno, es un cambio de paradigma. Sí, desde comprender que hay un motor revolucionado sin frenos en su cabeza, hasta la táctica de validar emociones y usar fórmulas estructuradas para no atacar la identidad personal. Todo suma. No equivale a ceder el poder o perder autoridad. Para nada. Significa ejercer esa autoridad desde un anclaje de respeto, de estructura y empatía, no desde el terror o la imposición a gritos. Como concluye muy bien Janet Beltrán, comunicarse en esta etapa no es una guerra territorial que haya que ganar. Es un puente de confianza que se debe construir ladrillo a ladrillo. Y es un puente que requiere mantenimiento constante, ¿no? Claro. Y que solo puede sostenerse si el adulto asume la responsabilidad de ser el arquitecto principal, manteniendo la coherencia siempre. Y bueno, para cerrar esta inmersión profunda, hay una reflexión que inevitablemente me surge al diseccionar todas estas herramientas. A ver, compártela. Todo el kit de asertividad. Exacto. Todo esto funciona de maravilla para el, entre comillas, caótico cerebro adolescente. Ajá. Pero la gran provocación para quienes nos escuchan es la siguiente. ¿No es evidente que la inmensa mayoría de los adultos tampoco usamos estas herramientas de asertividad cuando nos comunicamos entre nosotros mismos? Tienes toda la razón ahí. Quizás si hiciéramos el esfuerzo consciente de tratar a nuestros compañeros de trabajo, a nuestras amistades de toda la vida o a nuestras propias parejas con este mismo nivel de precisión estructural y cuidado empático, Cambiarían muchas cosas. descubriríamos algo fundamental. Y es que sin importar cuántos años tengamos o qué tan desarrollada esté nuestra corteza prefrontal, en el fondo todos estamos buscando desesperadamente ser validados y profundamente escuchados.
una excelente reflexión para llevarnos hoy. Muchas gracias a quienes nos acompañaron en esta inmersión profunda. Nos escuchamos en la próxima y ya saben, a practicar esa pausa consciente.